La verdad que conversar con don Marín es mucha cosa. ¿Qué concepto más claro? ¿Qué idea más clara? Vale la pena. Sé que este, ver que las cosas funcionen en este país, lo que pudo haber sido un trabajo de 5 o 6 años, finalmente tiene fácil 14, 15. Es, es alarmante. Bueno, pero cambio de tema. El gobierno cree que aumentándole la pena a los jueces y a los que prevariquen va a solucionar el problema de la justicia, porque así son ellos, ¿no es cierto? Viene la manipulación de absolutamente todo y fuimos a buscar a don Martín Camacho, que ha sido juez y que además 8 años y además de ello anticorrupción. Hay ahí harto para sacar, así que fuimos y le preguntamos a él cómo ve de lo que está pasando con el tema de la propuesta del ministro de Justicia, de Iván Lima y todas estas barbaridades que están haciendo. Entonces, escuchémoslo, dale. Desde su experiencia como ex juez, ¿cómo podemos tomar esta modificación que se hace a lo que sería la sanción por prevaricato, ¿no?, para los administradores de justicia? Bueno, yo creo que la modificación que hace la ley 179 quebrado 2021, no solamente a las sanciones por los delitos de prevaricato de jueces y fiscales, sino a las modificaciones al procedimiento penal, no son más que un parche, no son más que una solución pasajera a las cuales está acostumbrada este gobierno. Venimos de una modificación del procedimiento penal con la ley 1173 que justamente trata de adecuarse a las normas internacionales, por ejemplo, con respecto a los plazos para la detención preventiva. Y ahora nos modifican nuevamente con la 179 de 2021, la 1173, y por ejemplo, para temas de feminicidio, violaciones y otros temas de violencia, ya no va a haber un plazo para la detención. Entonces, estamos en una situación en donde el Poder Legislativo crea leyes, parche, para cubrir anomalías y defectos que tiene el Poder Judicial, y cuando digo Poder Judicial no digo solo los jueces, digo Ministerio Público y digo Policía. El Poder Judicial que viene desde sus más bajas o desde sus raíces en realidad. Manifestado por el ministro de Justicia, por ejemplo, cuando dice el juez tendrá que decidir contra la ley o contra la Constitución, igual tendrá 20 años de sanción. Bueno, es una amenaza, en realidad el ministro de Justicia está yendo contra las palabras contra el discurso con el que inició su mandato cuando dijo que no se iba a inmiscuir en temas de justicia. El ministro de Justicia no es por si acaso, no tiene ninguna ligación al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder totalmente independiente, no nos olvidemos la separación de poderes. Poder Ejecutivo, el ministro de Justicia, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, está influyendo sobre el Poder Judicial al tratar de amenazar a los jueces. Y no es que yo defienda a los jueces, ¿no?, por mi calidad tal vez de ex autoridad, sino que creo que nuestro problema va más allá de lo que puedan o no decidir los jueces. La injerencia política es el principal motivo de las malas decisiones judiciales. Todo el tiempo el Poder Ejecutivo se ha concentrado en atacar a los jueces, pero no se encargan de atacar al Ministerio Público. Tenemos 9 fiscales departamentales elegidos a dedo, en interinato, no son fiscales que han cumplido con un proceso de selección. Y estos fiscales departamentales tienen la facilidad también de elegir a dedo a sus fiscales de materia sin un proceso de selección. Siempre lo he dicho, por lo menos el Poder Judicial convoca para elegir secretarios, para elegir jueces, para elegir vocales. Hay una convocatoria,
una meritocracia, mínimamente se pasan exámenes, se pasan etapas de preselección. Sin embargo, para el Ministerio Público no ocurre eso. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en el Ministerio Público y empezamos por una elección de fiscales departamentales en los 9 departamentos y luego por hacer una carrera, institucionalizar el Ministerio Público y que se dejen de elegir fiscales de materia que no conocen nada de leyes, que acaban de salir de la universidad y son colocados a dedo en cargos como fiscal de sustancias controladas, en cargos especializados como fiscales de lucha contra la violencia, en cargos como fiscales de lucha anticorrupción, gente que no tiene ninguna especialidad. Entonces no nos centremos solo en los jueces, ¿no? Aparte que el prevaricato, con la modificación del código y con la nueva modificación de la ley 179, también es para los 20 años, también son para los fiscales, no solamente para los jueces, ¿no? Prevaricato de jueces y fiscales, dice específicamente el tipo penal. La norma también termina siendo una presión en la decisión que puede tomar el juez, es decir, la detención preventiva que hoy ha llenado las cárceles, ¿podría agravarse, digamos? Evidentemente, si te das cuenta, estamos volviendo al antiguo sistema procesal y estamos retrocediendo a nivel internacional. Es que no necesitamos detención preventiva. El ministro de Justicia no entiende nada de derecho y no entiende nada de justicia. Lo que necesitamos son condenas, no detenciones preventivas, pero condenas cuando hay elementos suficientes para condenar, no cuando la presión de la opinión pública, no cuando la presión de los medios de prensa, no cuando la presión de las redes sociales y no cuando la presión de un ministro de Justicia que hace unos años marchó para que se libere a un terrorista como Facundo Molares, ejerzan sobre la decisión de los jueces. Entonces tenés un juez que primero tiene que aguantar una conferencia de prensa de un ministro de Justicia que marcha para liberar a un terrorista, ¿no? Que ahora está en un proceso de extradición y quisiera que Iván Lima un día reconozca que él hizo una marcha siendo ministro para liberar a un terrorista, ¿no? Aparte tiene la presión de los medios de prensa, tiene la presión de las redes sociales, que se indican como condenado a cualquier persona que haya sido denunciada por un tipo penal. Entonces, se violenta el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Desde el momento en que el juez empieza a sentir la presión de si suelto a este porque es violador o porque se lo acusó, perdón, de violación, se lo denunció, es la palabra correcta, de violación, y yo lo libero, el ministro me va a perseguir y la gente me va a perseguir y en las redes sociales me van a atacar. Entonces deja de ver objetivamente el proceso y decide por salvar su imagen. Entonces así viven constantemente los jueces y ni se diga de los fiscales, pero como digo, los fiscales tienen aún menos experiencia. Tenés fiscales que no tienen ni un año de ser abogados y de pronto son fiscales anticorrupción. La ley no va a cambiar nada, la 179 de 2021, como la 1226 hace 2 años, o la 1173, o la 586 hace 4 años, o las modificaciones del tratamiento de las medidas cautelares del Tribunal Supremo hace años, no va a cambiar porque no cambia el sistema judicial, porque un ministro del Poder Ejecutivo sigue queriendo tener influencia sobre los jueces, ¿no? Porque un fiscal de materia es elegido a dedo, ¿no? Porque tenés un juez que es avalado políticamente por una diputada del partido de gobierno. Entonces, el problema no es la ley. La 1173 es perfecta. No es el problema que se libere o no se libere a detenidos preventivamente. El problema es que no tenemos sentencias condenatorias. ¿Cuántas sentencias, que diga el señor Iván Lima, cuántas sentencias condenatorias tiene por delitos de violación contra menores? Que diga el Ministerio Público cuántas sentencias condenatorias por tráfico de sustancias controladas hay. ¿Por qué no recrudece la pena de prevaricato para los tipos penales de narcotráfico? Estos 20 años va a ser solo para los jueces que vulneren los derechos de las mujeres, de los menores, pero ¿por qué no lo hacemos con el narcotráfico? A ver, ¿por qué los jueces que liberan narcotraficantes no van a hacer agravarse estas penas? Porque evidentemente están tratando de tapar un hueco y crear una cortina de humo de un problema mucho más grande que es el narcotráfico.
el tipo penal de prevaricato ni siquiera está bien tipificado en nuestro Código Penal. Las grandes legislaciones, o sea, donde de verdad se usa y se conoce el derecho, han tipificado dos tipos de prevaricato, el culposo y el doloso. Para nosotros el prevaricato solamente es el que se comete con dolo, es decir, cuando hay la intención de favorecer a alguien a través de una dádiva, de un pago, de un favor. ¿Cómo se puede demostrar eso? ¿Y cómo se puede prevaricar culposamente? Es decir, por desconocimiento de la ley, por descuido, que también debería ser penado. Entonces, es una figura, un tipo penal, el prevaricato doloso, como lo tenemos nosotros, muy difícil de probar, porque deberías demostrar en un juicio que ha habido un intercambio de favores, en todo caso, o de dinero o de algún tipo de dádiva para que se pueda producir esta sentencia, ni siquiera una resolución no definitiva, como una cesación, por ejemplo. Entonces, nuestro tipo penal es pues ambiguo y además antiguo. Me parece impecable lo dicho. Me quedo con, necesitamos condenas o sentencias si hay razón de hacerlo. O sea, es que es muy claro. El Poder Judicial no tiene por qué ir a meterse el Poder Ejecutivo, y el ministro de Justicia es miembro del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Pero lamentablemente es el que está actuando en esto. ¿Por qué? Porque hay que asustar a los jueces. Hay que obligarlos a que te metan preso. O sea, si la excepción era la detención preventiva, hoy lo que están buscando de nuevo, como dice Camacho, Martín Camacho, lo que están haciendo es volver al viejo sistema de que la regla es la prisión y la excepción es lo otro, la posibilidad de defenderte en libertad. Como lo hablábamos hoy día con José, la idea no puede ser este asunto de que mande la calle, que mande la prensa, que mande la presión pública, la presión política o estas cosas. Si tuviéramos buenos jueces y si los jueces estuvieran muy bien pagados y asesorados, probablemente estuviéramos hablando de otra cosa. Lamentablemente no es posible, y yo me alegro de la opinión del doctor Camacho. Dale al corte y nos volvemos a Uringa en un minuto.